En México, como en todo el mundo, a lo largo de los años, muchos lugares han sido y son abandonados por diversas circunstancias. Pueblos fantasmas, lugares destruidos, construcciones sin terminar, entre muchas otras. Es por eso que en este video te traigo 20 lugares de México que fueron abandonados. Y empezamos con San Juan Parangaricutiro. El pueblo de San Juan Parangaricutiro, en Michoacán, es tal vez el más famoso de todos estos lugares abandonados. En febrero de 1943, un granjero notó que estaba saliendo humo de sus tierras en Parangaricutirimícuaro y dio aviso al municipio. Llegaron los geólogos y vieron que estaba surgiendo un volcán, el Paricutín, que en menos de un mes se levantó de la nada, explotó y dejó sumergido en lava al pueblo entero. Afortunadamente no hubo víctimas humanas. Al día de hoy la población se mudó a otro lugar y volvió a reconstruir el pueblo, al que le llaman el Nuevo Paricutín. Mineral de Pozos. En la época de la colonia, Mineral de Pozos en Guanajuato era considerado el pueblo más rico de todo el virreinato de la Nueva España, con más de 70,000 habitantes que se dedicaban a la extracción de oro, plata, cobre, mercurio y aluminio, de alguna de las muchas minas que rodeaban al pueblo. Pero las minas se inundaron y para 1982 ya no quedaban sino 200 habitantes en el pueblo. Ojuela. El pueblo de Ojuela, en Durango, fue uno de los primeros poblados mineros que se fundaron ya en la Nueva España. Lo fundó el padre jesuita Servando de Ojuelos en 1598, junto a una barranca rica en minerales. Para cruzar la barranca, construyeron entonces un puente colgante que todavía se mantiene en pie y que se puede recorrer, pero en 1920 una serie de tormentas dejaron la mina completamente inundada y el pueblo quedó vacío. Real de 14. El pueblo llamado Real de Minas de Nuestra Señora de la Purísima Concepción de los Álamos de 14 es uno de los pueblos abandonados más famosos de México. Estaba al pie de un cerro donde se construyeron varias minas, de donde salió muchísima plata, tanta que el estado Conde Real de 14 se empezó a llamar Potosí, por el cerro de Sudamérica rico en plata que lleva ese nombre. Pero la plata se acabó y hacia mediados del siglo XIX el pueblo quedó vacío. Guerrero Viejo. El pueblo de Guerrero Viejo, en Tamaulipas, muy cerca de la frontera norte de México, se convirtió en pueblo fantasma de la noche a la mañana, cuando en 1944 los gobiernos de México y Estados Unidos inauguraron la presa Falcón, que inundaría al menos parcialmente el poblado, y los habitantes fueron reubicados a Guerrero Nuevo. Actualmente, y cuando los niveles de la presa lo permiten, se pueden visitar algunos de sus edificios. Exhacienda de San Diego de Jaral de Berrio. Este fue el hogar de los marqueses de Jaral del Berrio, una familia tan rica que su palacio en la Ciudad de México existe aún en estos tiempos y se conoce como el Palacio de Iturbide. En 1830, el marqués Juan Nepomuceno de Moncada y Berrio era considerado uno de los hombres más ricos del mundo, pero con la independencia y la revolución, la hacienda fue quedando vacía, y de sus 6,500 habitantes y estación de tren, ahora no queda nadie. Cerro de San Pedro. El pueblo de Cerro de San Pedro en San Luis Potosí también es un pueblo minero que quedó abandonado, pero esta vez no fue al acabarse el mineral de la mina, sino que en 1948 estalló la primera gran huelga de trabajadores de México moderno, la de los mineros, y la empresa dueña de la mina, la estadounidense Asarco, antes que entregarla a sus trabajadores, decidió dinamitarla. Actualmente viven en el Cerro de San Pedro menos de 100 personas. Villa del Carbón. En las cercanías del actual pueblo de Villa del Carbón, en el Estado de México, hay un pueblo hundido debajo de una presa, la presa Taximay, una de las más grandes de la región. En 1934, el pueblo de San Luis de las Peras fue hundido por las aguas de la presa y hoy se pueden visitar los restos hundidos, de entre los cuales sobresale la torre y la portada de la iglesia. Churumuco.
En el año de 1800 fue inaugurada la iglesia del pueblo de Churumuco, Michoacán, muy cerca del estado de Guerrero. La población era una de las más grandes de la zona de Tierra Caliente y la iglesia muy famosa. Tan es así que en 1813 el padre José María Morelos y Pavón ofició misa ahí. Pero hacia 1961 se construyó la presa del Infiernillo y la mayoría del pueblo quedó bajo las aguas. Tequesquitengo. La zona de Tequesquitengo es una de las habitadas continuamente desde hace miles de años. En parte por su fácil acceso a aguas de deshielo limpias y cristalinas. Cerca de ahí está una hacienda llamada Temixco, que construyó Hernán Cortés. El pueblo de San Juan Tequesquitengo se fundó muy cerca de un pequeño lago, pero hacia 1865 el desvío de aguas de riego provocó que toda la cuenca se inundara. Hoy se puede ver la iglesia y otros edificios si se bucea en el lago. Quechula. El pueblo de Viejo Quechula en Chiapas, al sur de México, es uno más de los que fueron víctimas del progreso. En 1966 se construyó la presa Nezahualcóyotl, que dejó bajo las aguas al pueblo entero. Cuando las lluvias son escasas, se puede ver casi todo el antiguo templo de Santiago Quechula, que se construyera a principios del siglo XVIII, y que ya había sido abandonado por una enfermedad que azotó el pueblo en 1776. Cine ópera. Entre tantos pueblos, también hay lugares en las ciudades que están abandonados, y que fueron en otra época grandes lugares de reunión. El cine ópera en la Ciudad de México es uno de estos lugares, uno de esos cines de pantalla enorme y 2 pisos, que para la década de 1990 ya estaba cerrado como cine y se utilizaba principalmente como sala de conciertos, uno de los cuales, el de Bauhaus, en 1998, fue el último que vio el recinto. Cine Orfeón. En 1938 se inauguró uno de los cines más lujosos y modernos de la Ciudad de México, el Orfeón, que está en la calle de Luis Moya en el centro histórico. Lugar de muchísimas y lujosas premieres de la época del cine de oro mexicano. El lugar está abandonado desde hace unas décadas. A pesar de varios intentos de volverlo a habilitar, los habitantes de la zona mantienen su exterior relativamente limpio. Hotel Posada del Sol. En la Ciudad de México hay un hotel de 500 habitaciones con cine, teatro y jardines, en una avenida céntrica que está completamente abandonado. Un sueño de su dueño, el político empresario y arquitecto Fernando Saldaña Galván, que se suicidaría en sus jardines a los 8 meses de su inauguración. Desde entonces se ha utilizado como oficinas de gobierno y como bodega, pero desde hace más de 20 años permanece abandonado del todo. Atlantis. Atlantis era un parque de diversiones de la Ciudad de México que se concibió para acompañar a los juegos mecánicos de la primera sección de Chapultepec en la década de 1980. Contaba con varias atracciones entre las que se destacaban show de focas, delfines y aves exóticas. Pero los gastos fueron superiores a su presupuesto y la ciudad le revocó el permiso de operar, por lo que cerró antes de 1996. La Ola. El parque acuático que acompañó un par de años a Atlantis, La Ola, estaba también en el bosque de Chapultepec y contaba con varias albercas, una de olas que era muy famosa, y varios toboganes y área de juegos infantiles. La Ola sufrió el mismo destino que Atlantis, y para mediados de la década de 1990 ya había cerrado sus puertas para nunca más abrir sus llaves de agua y diversión. El Patio. Pocos lugares tan emblemáticos en las décadas de 1960, 70, 80 y 90 que el Patio. El centro nocturno que albergó a estrellas de todo tipo y calibre, desde José José y Luis Miguel hasta The Doors, que fueron invitados por el hijo de Gustavo Díaz Ordaz a tocar en México. El lugar, elegante a más no poder y cuyas entradas eran carísimas, está abandonado desde finales de la década de 1990 y actualmente en su terreno se construye un edificio. Insurgentes 300.
A la mitad de la avenida de los Insurgentes, muy cerca de la glorieta del mismo nombre y entre varios ejes viales, el condominio Insurgentes 300 se levanta desde la década de 1960 como símbolo de la modernidad de una Ciudad de México nueva y cosmopolita. Pero al poco de inaugurarse, el condominio tuvo problemas de dinero y los habitantes de los departamentos se fueron a juicio para no ser desalojados. Desde entonces, el conjunto está a medio abandono. Exconvento del Desierto de los Leones. Aunque actualmente se encuentra bajo resguardo del Gobierno de México y forma parte del área natural protegida del Desierto de los Leones al poniente de la Ciudad de México, el exconvento en realidad fue abandonado por sus habitantes originales, los Carmelitas Descalzos, en 1801 porque en la zona hacía mucho frío. Claro que si uno va descalzo, te va a dar frío. Luego se mantuvo en el abandono total casi 2 siglos hasta 1976. Teotihuacán. Aunque estas son unas ruinas arqueológicas donde obviamente nadie vive desde hace cientos de años, el conjunto de Teotihuacán, la ciudad de los dioses, es un caso especial. Esto es porque cuando los mexicas llegaron a habitar el lago de Texcoco y fundaron Tenochtitlan en 1325, Teotihuacán ya era una ciudad abandonada, al menos desde el año 900. De hecho, hasta la fecha no sabemos quiénes vivían ahí, qué idioma hablaban y por qué abandonaron su ciudad. Estos fueron 20 lugares de México que al día de hoy están abandonados. Ponme en los comentarios qué te pareció, si te gustaron por favor dale like, suscríbete y si quieres una segunda parte o si quieres que te traiga lugares abandonados de algún otro lugar, pónmelo en los comentarios y con muchísimo gusto lo hacemos. Dale like, suscríbete y nos vemos en la siguiente aventura.